Bueno, vamos a ir empezando, si os parece. Os ha dado ya la bienvenida el presidente del comité de entrenadores, que estaba por aquí con nosotros hace nada. Una vez más, gracias a los tres ponentes que tenemos hoy, que vamos a pasar una tarde interesante, seguro, muy interesante, por los contenidos que habéis preparado. Y también a los participantes, a los inscritos, que una vez más han respondido, pues bueno, pues esta formación, esta vez sobre fútbol femenino. Si os parece, cerrad los micrófonos, por favor, los entrenadores, así no hay ruidos externos. Y nada, como sabéis, siempre grabamos estas videoconferencias para, bueno, pues para luego ofrecer un resumen en nuestro canal de YouTube. Voy a presentar a los tres ponentes que tenemos hoy de primerísimo nivel. Les nombro por el orden en el que van a intervenir. Son Pedro López, que es el seleccionador nacional femenino sub-19 y sub-20 en estos momentos. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. De verdad, Palentino, de pro. Silvia Sedano, que es preparadora física de las selecciones femeninas de Castilla y León y doctora en Ciencias de la Actividad Física. Gracias, Silvia, porque imagino que andarás hasta arriba con tu actividad docente. Y también a Rubén Jiménez, que es el responsable, pues, del éxito del Parque Sol Femenino en Reto Iberdrola estas temporadas. Gracias, Rubén, a ti también por estar con nosotros. De verdad es un placer, un honor teneros aquí y todos los contenidos que nos vais a ofrecer y de los que vamos a aprender. Así que, Pedro, tú eres el primero, ya sabes más o menos los tiempos que hemos hablado, porque van a hacer una intervención cada uno de manera individual, luego van a hacer un pequeño debate con alguna pregunta que tenemos preparada y al final, como siempre, pues les podéis trasladar a través del chat del administrador pues las preguntas a cada uno de ellos. Así que, Pedro, tú abres la sesión cuando quieras. Buenas tardes. Me parece lo mismo de esta mañana, de que está inhabilitado la de compartir la pantalla. Vale, espera que te lo quito. Mientras tanto, pues agradecer a la Federación de Castilla y León por la invitación. Es mi casa y siempre pues me gusta este tipo de gestos de la gente de donde soy. Agradecer a Alfonso como presidente del comité y a Luis como el presidente de la Escuela de Entrenadores. Decir que yo soy un fruto de vuestra federación, de vuestro trabajo, porque yo he jugado en las competiciones que organiza la Federación de Castilla y León y me he formado en vuestra escuela de entrenadores. Así que lo menos que tengo que hacer es ser agradecido y siempre que pueda, pues ayudaros en este tipo de iniciativas. Gracias, Pilar. Y sin más, pues voy a empezar. A ver. Bueno, os voy a hablar un poco de la justificación de cómo jugamos en la selección, que también pues, tendrá un amplio recorrido de cómo entrenamos, ¿no? Vais a ver un poco reflejado el porqué y cómo de nuestro trabajo con las selecciones nacionales. A primera vista, pues si solamente nos fijamos en los resultados, pues se nos escaparían muchas cosas. Veis que en los últimos años, pues en las categorías inferiores ha habido mucho éxito. Casi todos los años ha habido campeonatos de Europa, campeonatos del mundo en los que nos hemos llevado medallas. También vemos una evolución en el número de licencias, pues que es impresionante. Yo no sé si hay alguna modalidad deportiva que haya crecido, como pone ahí, un 561% en 15 años, pero bueno, es una realidad. No solamente relacionada con el fútbol femenino, sino con el deporte femenino en general y también pues con la inserción de la mujer en varios ámbitos en los que antes, por desgracia, pues no era tan protagonista. Pero vamos a ampliar un poquito más y vemos que en el mundo pues más de 13 millones de niñas y mujeres juegan al fútbol. También hay unas 63.000 entrenadoras y unas 80.000 árbitros. En cuanto a entrenadoras, solamente son el 7% del total y en cuanto a árbitros el 10% del total, lo que cual nos dice que si la población mundial pues, se puede asemejar en cuanto al porcentaje, 50% de hombres y 50% de mujeres, pues todavía tenemos mucho margen de mejora. Y abajo, muy pequeñito, no sé si seréis capaces de verlo, pues son los países que tienen más de 100.000 jugadoras con licencia. Digo con licencia, quiere decir que están registradas en una competición federada, porque luego hay bastantes más de esas. Y esos son los referentes.
Y esos referentes pues, nos muestran una realidad diferente a lo que os he dicho al principio de los resultados de nuestra selección. Vemos países que nos doblan y que nos triplican el número de licencias, solamente en Europa, y pues que tenemos todavía un camino muy grande por recorrer. Encontramos ante realidades que nos muestran lo que es un fútbol más desarrollado en algunos países y que os lo voy a tratar de transmitir de forma muy sencilla. No sé, yo en mi pueblo, para formar un equipo, pues hay que coger a todos los niños que quieran jugar, a todos, al alto, al bajo, al que juega bien y al que juega mal. Y cuando tienes una población como la de Madrid, pues de ahí salen pues la selección y veis como en estas dos imágenes que siempre pongo, que son representativas, arriba el equipo de Inglaterra, pues que nos saca la cabeza prácticamente, y abajo el equipo de Alemania, pues que físicamente son mucho más poderosas que nosotros. Entonces, si nosotros, y este es el punto de partida, si nosotros no nos fijásemos contra quién vamos a jugar y no fuéramos conscientes de nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, esos éxitos no se podrían haber conseguido. Fijaros, esto es muy interesante y habla en el último Mundial Sub-20, en el de Francia, en el que acabamos subcampeonas del mundo, de los datos de distancia recorrida. España es la tercera que menos metros en total recorridos. La campeona fue Japón, contra quien jugamos la final, que fue la tercera. Y también promedios, estoy tratando a ver si puedo, promedios de distancia, vamos a decir, a alta intensidad, a más de 3 kilómetros por hora, en los cuales somos las penúltimas, datos de estudios de FIFA del último Mundial. Y aquí pongo el ejemplo más exagerado que se puede encontrar, y son los datos que, si solamente nos fijamos en lo que corremos, pues los que tiene el que puede ser o los mejores jugadores del mundo en cuanto a distancias recorridas y lo que son capaces de generar corriendo muchísimo menos que el rival, sino interpretando bien la posición y aprovechando esa posición para explotar su talento. Y eso es un poco el ideal, ¿no?, que pone ahí de Guardiola, o del juego de posesión, o lo que también va identificando al estilo de juego de nuestras selecciones. Entonces, ahora ya viendo lo que nos rodea, vamos a ver cómo podemos nosotros hacer frente a eso. Esto lo he puesto ya varias veces en varias charlas para quien me haya visto. Es un resumen para el tiempo que tenemos de 4 palabras que lo reducen. 4 P's: presión, posición, pase y provocación. Y a partir de ahí desarrollamos una serie de conceptos que marcan unos objetivos, digamos, que son las situaciones favorecedoras de nuestra forma de jugar. Esos conceptos es, para que os tengáis un poco más claro, dentro de un ejercicio, los pequeños detalles o correcciones que puedan hacer que el ejercicio funcione hacia mi modelo de juego, desde la posición, el perfil, la superficie del pase, el superar líneas, el recibir en movimiento, que si yo no hiciera esas correcciones, caería en el fútbol físico de ir a disputar el balón, a ganar las segundas jugadas o ganar porque soy más rápido o más fuerte en esas disputas. Y a partir de ahí, pues os enseñaré algunos entrenamientos para poder desarrollar esos conceptos. Conceptos: jugar en campo contrario. Cuando perdemos el balón, tratar de presionar para que el equipo, las otras jugadoras, puedan cerrar y puedan ocupar posiciones defensivas. Si nosotras no presionamos, tendríamos que correr 70 metros para atrás y entonces sería ya un juego físico y tampoco podríamos jugar en campo contrario. La posición de las jugadoras alejadas en esa presión en cuanto a las custodias o vigilancias defensivas, incluso la anticipación para evitar contraataques en caso de un desplazamiento en largo del rival, tratar, en vez de replegar atrás, de anticiparnos o ganar esa disputa por lo mismo. Eso sería una acumulación de esfuerzos de 70 metros que nos llevaría a un partido físico. Si nos consiguen superar nuestra primera presión, pues tratar de cerrar y bascular
con posición y perfil defensivo para identificar mi función en duelos de igualdad o inferioridad numérica, así como controlar los desmarques a nuestra espalda. Intentar ganar disputas y segundas jugadas en vez de retroceder, lo he dicho antes. Luego, cuando recuperamos el balón, si nosotros no ocupamos la posición de ataque, que es algo que vais a ver reflejado en las estadísticas de después, si no tenemos una posición de ataque, una vez más estaríamos entrando en la disputa con el rival. Estamos juntas para poder defendernos. Si seguimos juntas, el rival nos tiene localizado y se impone el físico. Necesitamos ocupar unas posiciones de ataque para, gracias a ese espacio, poder circular el balón para generar duelos de 1 contra 1. Eso se consigue con la amplitud y profundidad que pone ahí, no invadir el espacio de una compañera, encontrar una buena posición, perfil, mostrarse, recibir el balón en movimiento, dar información a quien recibe, jugar a 1 o 2 toques con superficies seguras, intentar superar líneas con nuestros pases y jugar con una tercera. Esto, pues, lo que conseguimos con estos pequeños conceptos, que es lo que digo que son las correcciones de nuestros ejercicios, es dar velocidad y continuidad a nuestro juego. Pero luego hay el siguiente punto, la última P, que llamábamos provocación. Si solamente hacemos eso de tocar posición, al final no llegaríamos a portería contraria, y es lo que hace caer en ese juego en ocasiones insulso de solamente tocar en zonas de seguridad. Al final, gracias a tocar, encuentras una jugadora que está en ventaja de un 1 contra 1 y puede explotar ya no el físico, sino la habilidad. Y gracias pues a esa habilidad hay que provocar ese duelo. Y si tú consigues ganar un duelo, a partir de ahí tendrás superioridad numérica. Aparte de que en las zonas de remate, que cada vez están más condensadas de jugadoras, tenemos que tener la movilidad, anticipación, contundencia y también estar pendientes de la zona de rechace para lo mismo, no tener que correr para atrás 70 metros. Empezamos con la primera P. Aquí ya sí que vamos en este Mundial Sub-20 en cuanto a los datos, en las primeras posiciones. Primera posición, en cuanto a la posesión, el promedio de posesión. Lo tuvimos y lo pongo en el lado de presión porque considero que no es solamente una cuestión de pases y posición, sino también gracias a que hemos recuperado el balón rápido, tenemos posesiones altas. Vamos a ver una evolución en todos nuestros conceptos. Es un ejercicio sencillo, cualquier rondo que hagáis. Hay 3 jugadoras adentro que están trabajando la presión. Más cercana presiona, el resto cortan líneas de pase. Más cercana presiona, el resto cortan líneas de pase y acompañan. Ahora lo pasamos a un ejercicio de 3 equipos de 6. Serían 6 contra 3, un número de pases y ya hay un cambio de orientación en el que encontramos superar una línea. Lo mismo, estamos trabajando la presión. Habéis visto en rondos, en una posesión, podemos ver la presión en ejercicios de espacio reducido, por supuesto. Es el tener ya el instinto, la jugadora, de que si soy la más cercana tengo que ir a presionar. Si yo no presiono, el resto del equipo no va a servir de nada que presione y tendremos que recorrer demasiados metros que para nuestro físico nos puede desgastar. Y si estamos desgastadas de subir, bajar, cuando tengamos el balón y encontremos esa situación favorable de 1 contra 1, no tendremos la suficiente frescura porque estamos desgastadas para hacer un duelo donde se imponga la habilidad. Y el siguiente paso lo veríamos en un partido modificado de 3 porterías, en el que vemos más cercana presiona, repartimos también, nos vamos fijando en jugadoras más alejadas, en las marcas, en jugadoras que libran, las vigilancias, para controlar las transiciones y lo mismo, para recuperar el balón. Y vemos el resultado en el Mundial. Tenemos el balón, perdemos el balón, jugadora más cercana contra Nigeria. Pongo contra Nigeria porque las africanas, como entenderéis, pues es la máxima exponencia del físico. Recuperamos y gol. O contra Japón, que aunque parezca que es un juego de toque, ante presión y los datos también dicen que corren bastante, hacen bastante más metros que nosotros. Bueno, hemos acabado con la presión. Hemos visto por qué presionamos, algunos ejercicios y también hemos visto los resultados en el partido. En cuanto a la posición, vemos lo que ocupa nuestro equipo en ataque y lo que ocupa
que está en blanco, y lo que ocupa en defensa. Vemos una clara diferencia. Vemos la amplitud cuando tenemos el balón, que son 44 metros, y la amplitud cuando no lo tenemos, 31 metros. Esa diferencia para mí es clave. Una diferencia de 13 metros de la amplitud que tenemos, de cuando defendemos a cuando atacamos. Y ese movimiento es clave para poder jugar también a lo nuestro. Y vemos que en estos datos también fuimos buenos, fuimos quizá el segundo o tercer equipo que mejor lo hicimos. En cuanto a la amplitud del equipo, hablo amplitud solamente de banda a banda, ¿vale? Con balón en azul y sin balón en gris, vemos que la diferencia es llamativa. Y también en cuanto a la ocupación del espacio. Ocupación del espacio sería un círculo que recorre todas las jugadoras que están por fuera. Veis que en defensa somos un equipo pequeñito y eso es difícil. Es muy difícil cuando tú recuperas el balón pasar a ser de los equipos que más amplitud tiene, sabiendo que si lo pierdes las jugadoras rivales son más rápidas, y cuando pierdes el balón volver a ser el equipo más pequeñito. En cualquier ejercicio que hagamos, veis que está marcado con chinos, ocupamos todo el espacio que se pueda y gracias a ese espacio aparecerán líneas de pase que después con conceptos individuales como puede ser la movilidad, el perfil, el mirar líneas alejadas, el superar líneas, dejar de cara, pues el espacio nos favorece todo lo demás. Creo que lo que digo ya a mis jugadoras, un rondo pequeñito es mucho más difícil que un rondo grande. Si el campo mide 65 metros o 68 de ancho, tenemos que aprovecharlo para que el rondo sea grande. Lo vemos en un juego de posesión-posición y este es un 3x3 más 3. Pongo este porque claramente el comodín que hay por dentro, si repartimos el equipo blanco las posiciones en distancia, claramente el comodín o yo voy a quedar libre. Si estamos juntas como ahora, nos defienden. Si ocupamos bien todos los espacios, no son capaces de defendernos el rival y una puede quedar libre. También trabajaríamos conceptos técnicos o la presión, por supuesto, Vemos ya el siguiente paso que serían unas evoluciones sin oposición, donde ya tenemos un tamaño del espacio real para tener una referencia de mi posición en el campo, mis funciones y la posición en ataque que tengo que coger. Tener buen perfil para dar continuidad, jugar con superficies seguras a 1 o 2 toques para hasta llegar a una pérdida también, creo, transición para presión. El siguiente paso sería en un ejercicio de superioridad numérica, hacer exactamente lo mismo. Veis la amplitud que tienen nuestros extremos, no estoy jugando con laterales, o sea, es un 7 contra 5 o 6 contra 5, en el que ocupamos todo el espacio y gracias a la velocidad del balón pues somos capaces de encontrar a jugadoras libres. Un poco menos de superioridad numérica y es una situación bastante más real ante 2 líneas de 4 que nos plantean muchos equipos, ver cómo entrar en esas 2 líneas de 4, cómo mover a las rivales, cómo aprovechar nuestra amplitud e incluso cuando llegamos a esas zonas de remate, cómo ganar la posición en el área, anticiparnos y también ocupar las posiciones de rechace para evitar la transición. Y hablando de transiciones, en esta otra posesión, pues entrenaríamos lo que pasa cuando perdemos el balón, que esto es lo que nos tratan de hacer todos los rivales. Y hemos visto cómo ha basculado muy bien la lateral contraria para evitar esa transición rival. Otro ejercicio, competición modificada, lo hacemos con apoyos por fuera. Esto nos facilita el tener del dibujo en mi cabeza de dónde están posicionadas mis compañeras. Vemos unos apoyos por fuera naranjas, que serían mis laterales y extremos, y también la delantera, que me dan amplitud y profundidad. De esta manera, sin yo tener que mirarlas, voy asimilando y cogiendo automatismos de dónde pueden estar las soluciones en las circulaciones de balón. Y este es el resultado en un partido de la Eurocopa Sub-19 contra Bélgica. Pilar, si me paso mucho de tiempo me avisas, ¿vale? Tranquilo, te avisaré. Vemos la amplitud que me dan las laterales, también la importancia que tiene la posición de la interior contraria sin invadir, como hemos dicho antes, el espacio de una compañera, jugadoras que van fijando a rivales y liberando compañeras.
Y es una situación parecida a lo que hemos visto antes. Son 2 líneas de 4 más 2 delanteras, tenemos que entrar ahí. Si no es por un lado, intentaremos por el lado contrario, hasta que al final, si solamente tocamos, sería un juego insulso. Necesitamos que una jugadora por esa zona gane un duelo para poder meternos dentro. Si no ganas un duelo, al final es difícil tener superioridad numérica. Vamos con la siguiente P, que es el pase. En cuanto a pases y precisión de los pases, pues también fuimos de los que mejor estuvimos. Vemos que somos las segundas en cuanto al número de pases y a la precisión. Cualquier ejercicio técnico dentro del calentamiento. Lo único que pongo es que pues, hay un muñeco en medio para que haya un desmarque, que se tenga que mostrar, que tenga que recibir el movimiento, que la solución no esté dada, que yo pase en el momento en el que se muestra la compañera, que los pases sean con conexión, que haya movilidad, que sea dinámico, porque el pase tuya mía, en el que ya sabemos la solución, pues no nos sirve en un partido. Que todas las jugadoras estén involucradas, porque en un partido las 11 jugadoras tienen que estar cumpliendo con su función y viendo cómo por aquí en este ejercicio se cruzan jugadoras por medio y tengo que encontrar soluciones diferentes y tomar decisiones constantemente, que eso es lo que en muchas ocasiones nos falta en los ejercicios. Tomar las decisiones, aunque sea un ejercicio técnico, y luego diréis, pues este ejercicio no toma decisiones. Pues puede ser en un calentamiento en el que quiero ver el estado del terreno de juego, o en un día de recuperación a lo mejor metemos ejercicios del otro tipo. Pero siempre que podamos, tratamos que la solución no venga dada. Vemos jugar a 1 o 2 toques y puede ser con superficies seguras, jugadoras en movimiento, buenos perfiles, jugar con terceras, superar líneas. Ahora lo vemos en un espacio un poco más real. Vemos que normalmente no hay 2 jugadoras juntas, que respetan los espacios, que hay movilidad, que tienen un perfil para dar continuidad a la jugada. Un buen perfil es en el que recibes el balón y ves portería contraria. De esa manera verás el mayor número de compañeras y de rivales y tendrás más información. Cuanta más información tengas a la hora de tomar las decisiones, pues mejor irá. Vemos unos rondos dinámicos en los que también podemos trabajar el pase. Normalmente en los rondos lo que solemos hacer, no nosotros, el error en el que suelen caer los entrenadores es en dejar un rondo como un ejercicio de diversión y no hacer las correcciones que hablamos. Podemos trabajar si estamos aprovechando todo el espacio terreno de juego, si tenemos buen perfil, si recibimos en movimiento, si jugamos con superficies seguras, si jugamos con una tercera, si superamos líneas, la presión de la que está defendiendo. Vemos lo mismo, es una posesión como la de antes, pero ahora es un 4x4+3. Vemos el equipo blanco que tiene amplitud, el equipo rojo que presiona. Gracias a esa amplitud, el comodín que está por dentro se puede quedar libre. Y vemos también las transiciones del cambio del equipo cuando está defendiendo juntitas y cuando están atacando, cómo ocupan una vez más el espacio de juego. Por fuera están jugando 2 centrales para trabajar en su inicio de juego, incluso podrían ser las porteras, y por dentro pues una centrocampista o interior que tenga que encontrar la posición para poder salir de la presión con un buen perfil. Vemos una posesión con más número de jugadoras y un espacio de juego más real, en el cual pues circulamos y tratamos de encontrar jugadora libre o encontrar situaciones de igualdad, superioridad numérica. Aquí también, pues como hemos visto antes, podríamos trabajar las transiciones en caso objetivo de que perdamos el balón. Reducimos un poquito más el espacio para coger más ritmo y espacios reducidos como puede ser dentro del área, lo mismo para trabajar el pase, y vemos una jugada más del europeo en el que una vez más el ritmo o la velocidad, como os he dicho al principio de la charla, no la da la velocidad de mis jugadoras, sino que la da el ritmo, la velocidad del balón, gracias a una buena ocupación del terreno de juego. Perdemos balón, presión de más cercana, vigilancias de jugadoras más alejadas, incluso de las jugadoras intermedias para evitar transiciones. Seguimos en campo contrario. Están cerradas, estamos cerradas. Recuperamos el balón rápido. Tenemos una vez más que abrirnos para generar espacio. Y para eso también es importante la extremo, porque si la extremo está cerrada, la interior estará cerrada. Y cuando hay poco espacio, pues imaginaros, más aún hay. Por último, en cuanto a la provocación, provocar situaciones o duelos, que para eso sí somos buenas, tenemos calidad. Un ejercicio dentro del calentamiento con duelos, un ejercicio con oposición
y con movilidad dentro del área. Un ejercicio de 3 contra 1. Fijamos al defensa, liberamos compañera sin estar en fuera de juego y gracias a llamar la atención de la defensa, mi compañera queda libre y en eso consiste. Cuando un rival viene a ti, hay una compañera que se puede quedar libre. Lo mismo en cualquier posesión, como hemos visto antes, ¿eh? Las posesiones son infinitas, pero vemos que hay una jugadora que tiene el balón, avanza, fija rival, libera compañera y gracias a esa provocación, a partir de ahí tendremos superioridad numérica y es la única manera de entrar en los mogollones de rivales o planteamientos que nos ponen los rivales con tantas jugadoras dentro del área. Tengo el balón, tengo que ganar este duelo y luego movilidad dentro del área para que aparezcan los espacios. Está. Pues gracias, Pedro, por clavar el tiempo, además. Madre mía, no ¿Sí? me lo creo. Pues Sí. ha sido un milagro. No, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por mostrarnos este trabajo que hacéis con la selección española. Vamos a pasar a Silvia Sedano, a nuestra preparadora física de selecciones autonómicas, y ya nos va a hablar del trabajo del entrenamiento preventivo y de fuerza, concretamente en las futbolistas. Si quieres, comienza, Silvia, y te comparto yo la pantalla, ¿vale? No, de momento no compartas, Pilar, Vale. porque solamente es para un trocito. Vale. He preferido no, para que no tengas que estar empujándome con el tiempo, he preferido no preparar presentación como tal porque sé que me enrollo más. Entonces, bueno, cuando eso ya te digo. Nada, en primer lugar, pues agradecer a la Federación de Castilla y León de Fútbol por estas iniciativas que yo creo que nos hacen un poquito más sencillo el confinamiento, ¿vale? Entonces, pues, bueno, agradeceros a Pilar y a Alfonso, que le he perdido de vista, pero bueno, está por ahí, el presidente del comité de entrenadores, agradeceros estas iniciativas, que hayáis contado conmigo y también agradecer, por supuesto, a los compañeros, a Pedro y a Rubén, que se hayan animado a pasar la tarde aquí con nosotros hablando de fútbol femenino. Y por supuesto, y siempre lo digo, a todos los presentes, porque sin vosotros pues estas iniciativas no tendrían ningún sentido. Me alegra ver por ahí a compañeros del cuerpo técnico, así que un saludo a todos, porque yo creo que todos sois conocidos, habéis pasado por la escuela de entrenadores, yo creo que todos, así que me alegro mucho de veros, aunque sea a través de la pantalla. Yo en mi charla lo que voy a intentar es hablar, por una parte, de la importancia del entrenamiento de fuerza en fútbol femenino y por otra parte, la importancia del entrenamiento preventivo, que también es entrenamiento de fuerza en gran parte, cuyo objetivo debería ser, hoy en día ya no se habla tanto de entrenamiento preventivo, sino se habla más bien de entrenamiento para reducir el riesgo, porque sí que es verdad que el fútbol es un deporte en el cual hay lesiones, siempre va a haber lesiones, es algo que no va a desaparecer, evidentemente, por las propias características del juego, pero sí que podemos reducir el riesgo, sí que está demostrado que el riesgo se puede reducir, además hay evidencia científica de ello, con diferentes tipos de entrenamiento, de los que luego daré 4 pinceladas porque tampoco hay mucho más tiempo. Respecto a la fuerza, pues bueno, los que me habéis sufrido como profesora sabéis que para mí es la capacidad física más importante, con bastante diferencia, para cualquier modalidad deportiva, incluido por supuesto el fútbol, porque al final cualquier modalidad deportiva, cualquier movimiento deportivo lo tienen que realizar los músculos, y si los músculos no están preparados para realizar ese movimiento, evidentemente el rendimiento no va a ser el mismo, no va a ser correcto. En el caso del fútbol, pues la fuerza cobra especial importancia, sobre todo la fuerza explosiva. Dentro de los diferentes tipos de fuerza que existen, en el fútbol daríamos más importancia a la fuerza explosiva, puesto que es un factor de rendimiento, entendiendo el factor de rendimiento como aquellas capacidades que son importantes para el desempeño, en este caso, de nuestras jugadoras. Entonces, la fuerza sería importante, especialmente la fuerza explosiva. Y por otra parte, la fuerza explosiva es importante en fútbol, tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino, pero cobra especial importancia en fútbol femenino porque tradicionalmente, no solo en fútbol femenino, sino en todos los deportes femeninos, ha sido una capacidad física relegada a un segundo plano, siempre, hasta hace muy poco. Cuando es precisamente en mujeres donde deberíamos intensificar el trabajo de fuerza. Luego matizaré un poquito por qué, pero siempre se ha dejado en segundo plano en todos los deportes femeninos. Menos mal que esto ya lleva unos cuantos años cambiando, por fin nos hemos dado cuenta de que el fútbol masculino y el fútbol femenino, desde el punto de vista de las demandas físicas, son idénticos, igual que el baloncesto masculino o el baloncesto femenino, y por tanto la fuerza tiene que ser la capacidad física que sea prioritaria en el entrenamiento, porque además, y también me lo habéis oído muchas veces, de un buen desarrollo de la fuerza
podemos obtener un buen desarrollo de otras capacidades como puede ser la velocidad o la coordinación, algo que la gente no ha tardado mucho en entender. He dicho que es muy importante el entrenamiento de fuerza en fútbol en general, tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino, pero en fútbol femenino no podemos descuidar su trabajo en ningún caso por varios motivos. En primer lugar, pues ya lo he dicho, porque es un factor de rendimiento, repito, entendido como una capacidad que es importante para el desempeño en la competición, ¿vale? Sería para mí la capacidad más importante, la fuerza explosiva. Segundo, porque en el caso de las mujeres, a diferencia de los hombres, nos puede ayudar mucho a controlar la composición corporal, a mejorar la composición corporal. Es decir, el entrenamiento de fuerza nos puede ayudar a incrementar la masa muscular y nos puede ayudar a reducir el porcentaje de grasa, entendiendo que la masa muscular es masa efectiva, masa que sí que sirve para desempeñar un trabajo, y sin embargo la masa grasa, que yo siempre lo he dicho, es una mochila que las mujeres cargamos y es una mochila inútil desde el punto de vista del rendimiento deportivo. Sirve para otras cosas, pero no para el rendimiento deportivo. Es como imaginaros los hombres que os pusierais una mochila para jugar al fútbol, ¿vale? Y esto lo podemos modificar un poquito con el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Quitar un poquito de esa mochila y mejorar el porcentaje de masa muscular. Por otro lado, también el entrenamiento de fuerza hay que darle mucha importancia porque además es muy sencillo y se obtienen beneficios muy rápidos y grandes. Y esto es más importante en el caso de las mujeres, porque si con hombres podemos conseguir beneficios más o menos de una manera sencilla, en mujeres todavía más, porque como el nivel de partida es inferior, el margen de desarrollo es mucho mayor. Entonces se ha observado, y esto hay evidencia científica, de que haciendo el mismo entrenamiento en hombres y en mujeres podemos conseguir en torno a un 20, un 40% más de mejoras, haciendo exactamente lo mismo, precisamente porque partimos de un nivel inferior. Y por supuesto, y la parte más importante, ya relacionada con la segunda parte de mi intervención, sería porque el entrenamiento de fuerza está comprobado que es uno de los factores que más reduce el riesgo de lesión. Entonces, un buen entrenamiento de fuerza en mujeres nos va a reducir, en hombres y en mujeres nos va a reducir el riesgo de lesiones, pero ya vamos a ver que en mujeres esto cobra todavía más importancia. Entonces, como he dicho, la fuerza hay que entrenarla, hay que entrenarla en fútbol, hay que entrenarla en fútbol masculino y hay que darle especial importancia en fútbol femenino, aunque hasta ahora, insisto, se ha quedado relegada a un segundo plano. Y ahora diréis, pues bueno, sí, hay que entrenar la fuerza, nos has convencido de que hay que entrenar la fuerza, de que es muy interesante, de que es muy rentable trabajar la fuerza, pero ¿cómo se trabaja la fuerza? En cuanto a la metodología de entrenamiento, es idéntica en hombres y en mujeres. Los métodos a utilizar son idénticos en hombres y en mujeres, es decir, lo que cojáis en un libro, lo que hayáis estudiado en la escuela de entrenadores, en vuestros cursos, donde sea, son los mismos, los métodos son los mismos. Y son los mismos porque la diferencia entre hombres y mujeres, entre la musculatura de hombres y mujeres no existe. Es decir, un músculo de una mujer y un músculo de un hombre funcionan exactamente igual. A nivel neuromuscular funcionan exactamente igual. ¿Dónde está la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la capacidad de fuerza? En el volumen, en la cantidad de músculo. Es decir, los hombres de media sois más fuertes porque tenéis más masa muscular, no porque la masa muscular que tenéis funcione mejor, ¿vale? El funcionamiento es idéntico y la forma de desarrollar la musculatura es exactamente igual. Sí que es verdad que con mujeres, y esto los que trabajéis con categorías un poquito más, con jugadoras jóvenes, con mujeres se puede empezar a trabajar antes que con hombres, eso sí que es verdad, ¿vale? Porque el desarrollo físico, la pubertad, pues se produce un poquito antes y se puede anticipar el entrenamiento de fuerza, ¿vale? A edades un poquito más tempranas. Y respecto a la musculatura que trabajar, evidentemente con las chicas tenemos que trabajar los miembros inferiores porque es la parte específica en fútbol, ¿vale? Es la parte que necesitaríamos desarrollar específicamente. Es muy importante que no se nos olvide trabajar los miembros superiores. ¿Por qué? Porque la principal diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a descompensaciones musculares está no tanto en los miembros inferiores, sino en los miembros superiores, y es algo que no debemos olvidar en mujeres. Es decir, entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia de fuerza relativa en el tren inferior, pero sí en el tren superior, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener en cuenta para evitar problemas de descompensaciones. Y un punto donde hay que centrar muchos esfuerzos es en la zona lumbopélvica, lo que llamamos core, ¿vale? El core sería el punto débil en las mujeres, entonces
yo siempre lo digo, cuando vosotros compráis, me habréis oído, los que os he dado clase me habréis oído, cuando compráis un paquete de yogures, hay una zona donde haces así y sin ningún tipo de esfuerzo se parte, ¿no? Pues esa zona sería el core en el caso de las mujeres. Entonces, si no trabajamos eso, nuestras futbolistas se nos parten. Tienen muchas más posibilidades de lesionarse. Entonces, acordaos de la anécdota del yogur, que yo la aprendí en un curso y se me quedó grabada. El core sería la zona débil del yogur, en el caso de las mujeres. Y si no lo trabajamos, pues podemos incurrir en mayor cantidad de lesiones. Como ya os he dicho antes, la fuerza explosiva, dentro de los tipos de fuerza, la fuerza explosiva sería la capacidad a la que deberíamos dedicar más tiempo y a la que deberíamos dar más importancia, porque es la más específica, es la que se manifiesta en los movimientos que hacemos cuando jugamos un partido de fútbol o cuando entrenamos. Además, podemos conseguir una mejora en la velocidad de reclutamiento, es decir, en la velocidad de contracción de los músculos, que ahí sí que hay una pequeña diferencia entre hombres y mujeres. ¿Vale? Las mujeres, en cuanto a la contracción muscular, activamos los músculos un poquito más lentamente, entonces sí que ahí podríamos conseguir mejoras que igualen, vamos a decir, el funcionamiento, y sobre todo porque la fuerza explosiva, sobre todo si lo trabajamos con métodos como la pliometría, que también me habéis oído hablar 1000 veces de la pliometría, pues están directamente vinculados a la reducción del riesgo, a la prevención de lesiones, que es un poquito con lo que me voy a meter ahora, después de haber hecho un abordaje así muy general y muy rápido del apartado de fuerza, pero tampoco he querido meterme mucho, prefiero que preguntéis, luego he dado 4 pinceladas. Ahora sí, Pilar, si me puedes poner ahora la presentación. Porque, ¿por qué quiero dar una mayor importancia al entrenamiento preventivo en el caso de las mujeres? Ahí, perfecto, gracias Pilar. Vale, ¿por qué quiero dar mayor importancia o por qué quise centrar un poquito esta pequeña charla en el entrenamiento preventivo? Pues porque las lesiones en fútbol se producen evidentemente en hombres, se producen en mujeres, pero sí que es verdad que hay ciertas lesiones que son más habituales y más graves en mujeres. Y eso no es casualidad, eso se debe a múltiples factores. Uno de ellos precisamente es la menor capacidad de fuerza, el poco desarrollo, el poco entrenamiento que tenemos de los niveles de fuerza en las mujeres, que ya se va corrigiendo, ¿vale? Es decir, el punto de partida en el entrenamiento de fuerza es un poquito inferior, entonces pues, tenemos más riesgo de lesión y sobre todo algunas características fisiológicas y anatómicas que determinan o que incrementan el riesgo en el caso de las mujeres. En esa imagen que tenéis ahí podéis ver un poquito, es un estudio de la UEFA, creo, ya no sé si de la FIFA o de la UEFA, en el que distribuye un poquito las lesiones en función de donde se producen. Pero, da un toquecillo, Pilar, si veis ahí las tres lesiones que más, o las 3 zonas que más lesiones se producen, las que más lesiones se producen en fútbol femenino serían la zona baja de la espalda, la zona lumbar, la zona de las rodillas, con lesiones más leves, como puede ser un esguince, o lesiones muy graves, como puede ser una rotura del ligamento cruzado, y también las lesiones de tobillo, sobre todo esguinces de tobillo. Y una cosa, esas serían un poco las 3 zonas de riesgo en mujeres en relación a los hombres, donde hay más lesiones en mujeres respecto a los hombres futbolistas. Estas lesiones, como pone ahí, se producen más en pretemporada, en la segunda parte de los partidos y al final de temporada. Es decir, cuando la musculatura o bien todavía no está bien preparada o bien está fatigada. Es decir, volvemos a la importancia del entrenamiento de fuerza, de tener una musculatura bien preparada para hacer frente a las exigencias. En el momento en que esa musculatura no está bien preparada, hay más riesgo de lesión. Y además, un dato muy, muy importante es, como pone ahí, de las lesiones que se producen del ligamento cruzado, 4 de cada 5 lesiones se producen sin contacto. Es decir, ahí podemos incidir para reducir el riesgo, ¿vale? Porque si a mí me hacen una entrada criminal y me enganchan la pierna con el pie de apoyo bien fijado y demás, pues ahí, por mucho entrenamiento preventivo que hagamos, es un lance del juego, ¿vale? Pero sí las sin contacto sí que se puede incidir en ellas. ¿Vale? ¿Y por qué se producen más lesiones de este tipo en mujeres? Pues por diferentes características anatómicas y fisiológicas que ahora voy a resumir. ¿Puedes pasar, Pilar? Gracias. Primero, las mujeres tenemos la pelvis más, es una cuestión anatómica. Las mujeres tenemos la pelvis más ancha, simplemente para poder albergar un feto durante 9 meses, bueno, para poder llevar a cabo el embarazo, y eso hace que el ángulo Q, si pasas un momentín, Pilar, el ángulo Q
Es decir, el ángulo que se forma entre el fémur y la tibia sea mayor en mujeres y eso provoca un valgo fisiológico. Un valgo quiere decir las rodillas hacia adentro, ¿vale? Que tengamos de manera general las rodillas más hacia adentro que los hombres, por explicarlo de alguna manera. Además, a eso se le une que, como he dicho antes, tenemos más porcentaje de grasa, ¿vale? Es decir, tenemos esa mochila que cargamos y que es una mochila, vamos a decir, peso muerto a la hora de realizar ejercicio. Partimos de esta desventaja. Si hacemos, pasa Pilar, por favor. Si nos fijamos en dónde se producen las lesiones de rodillas, sobre todo en fútbol, se producen, la imagen de la izquierda sería en el momento en el que hacemos un cambio de dirección, ¿vale? En el momento en que aterrizamos, tras un salto y aterrizamos de una manera monopodal, es decir, sobre una pierna, y evidentemente por contacto. Pero las dos primeras, el riesgo de lesión en caso de las mujeres se incrementa precisamente por ese valgo fisiológico del que ya partimos, ¿vale? Tenemos mayor valgo y con estas acciones se acentúa. Además, pasa Pilar, por favor. Vale, además nos podemos encontrar, y esto ya afecta más a los dolores de espalda, a los dolores de la zona lumbar, pues lordosis acentuadas y rectificaciones lumbares. La curva de la columna nos sirve para que la columna sea flexible a la vez que sea rígida, ¿vale? Si estas curvaturas son anómalas, tanto por exceso como por defecto, que nos lo encontramos en muchísimas futbolistas, los que estéis trabajando con futbolistas, esto es bastante habitual, pues evidentemente la flexibilidad esa que nos proporciona la columna es inferior y esto hace que tengamos más riesgo de dolores de espalda. Y además, y lo más problemático de todo, es lo siguiente, ¿vale? Sería la inestabilidad lumbopélvica. Esta inestabilidad lumbopélvica, es decir, los músculos que se encargan de sujetar la zona lumbar, abdominal, pélvica, la zona del core, la zona esa del yogur que os dije antes, esa musculatura generalmente en las mujeres funciona un poquito peor, lo cual genera mayor inestabilidad. Y esa mayor inestabilidad se traduce en más riesgo de lesiones de dolores de espalda y a su vez mayor riesgo de lesión de rodilla, ¿vale? La gente no identifica o no relaciona esta zona, la falta de capacidad de estabilidad lumbopélvica con la rodilla, pero se relaciona directamente. ¿Y de dónde viene esta inestabilidad? Pues generalmente de un problema que tenemos en la activación de los glúteos, ¿vale? De la zona glútea. Si puedes pasar, por favor. Vale, nosotros, estos 4 músculos de la zona esa del yogur, de la zona del core, funcionan igual en hombres y mujeres, pero los siguientes, los músculos de la zona glútea, si puedes pasar, Pilar, ¿vale? Como es, por ejemplo, el glúteo mayor, no se activan en un porcentaje altísimo de las mujeres, no se activan correctamente. Es decir, yo hago un ejercicio con las jugadoras, un ejercicio que en los libros pone que es para los glúteos, en las revistas, en los artículos pone que es para los glúteos, y yo no estoy 100% segura de si esas jugadoras están trabajando los glúteos, porque en muchas ocasiones no activamos correctamente los glúteos o los activamos tarde, y eso hace que trabajen otros grupos musculares como por ejemplo el cuadrado lumbar, de tal manera que estoy haciendo ejercicios en los que pienso que trabajan los glúteos y realmente están trabajando musculatura, por ejemplo, el cuadrado lumbar, lo cual me genera dolores de espalda, ¿vale? Eso sería con el glúteo mayor, pero ocurre lo mismo con el glúteo medio y el glúteo menor. Son dos músculos que tardan mucho en activarse, hay que enseñarlos a activarse porque si no provocan el trabajo de otra musculatura como por ejemplo puede ser el piramidal, que tenéis ahí a la derecha de la pantalla. Y esto al final provoca, pues eso, que trabajen otros grupos musculares que no deberían trabajar, que esos grupos musculares se contracturen, incluso lleguen a aprisionar el nervio ciático, de tal manera que podemos tener, y tenemos montones de jugadoras, que les duele la espalda y además ese dolor de espalda se traslada por la pierna, ¿vale? Con ese dolor ciático tan característico. Entonces, estas 3, 4 situaciones, el mayor ángulo Q de la rodilla, la falta de activación de glúteos y las posibles anomalías en la espalda, junto con la inestabilidad lumbopélvica, hacen que se incremente el riesgo de lesión en mujeres, tanto de lesión de rodillas como lesión de la espalda. Entonces, ante esto tenemos que incidir o tenemos que extremar la precaución y trabajar mucho lo que sería la estabilidad lumbopélvica, todos los trabajos que conocéis, el trabajo que la gente de core, el trabajo de planchas dinámicas, planchas con variantes, todo eso habría que incidir mucho, trabajo de glúteos. Deberíamos trabajar mucho la fuerza de los fijadores o de los estabilizadores de la rodilla, es decir, de cuádriceps y de isquiotibiales,
no se nos olviden los isquiotibiales, que siempre son los grandes olvidados, ¿vale? Igual que trabajamos los cuádriceps de manera insistente con las futbolistas, deberíamos trabajar en la misma proporción los isquiotibiales porque tienen el mismo papel fundamental en la fijación de la estabilización de la rodilla. Entonces, se nos suele olvidar. Y, por supuesto, tendríamos que trabajar ya más a nivel articular la propiocepción, pero a mí me gusta trabajarla desde un punto de vista real, desde un punto de vista, o sea, no ir a los ejercicios del Circo del Sol que se ven por ahí en Twitter y en las redes sociales, son ejercicios del Circo del Sol, como me subo encima de un bosu, el bosu sobre el balón y encima tengo que saltar una valla. No, ejercicios sencillos que realmente simulen lo que luego en el campo a mis jugadoras les va a exigir la propia competición. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características que incrementan el riesgo, tendríamos que incrementar nosotros el trabajo dirigido a eso, a la estabilidad lumbopélvica, que yo creo que es la clave, ¿vale? Conseguir una buena estabilidad lumbopélvica, una buena activación del complejo glúteo, por supuesto, una buena activación de la musculatura de cuádriceps y isquiotibiales, sin olvidarnos los isquiotibiales, y complementar con un trabajo de propiocepción. Y con eso he intentado dar así una visión global, un repaso, no sé si me he pasado de tiempo, espero que no. No, no te Luego, has pues pasado, bueno, no te has pasado. O sea que nada, ¿no? fenomenal, Silvia. Muy bien. Perfecto. Pues nada, me alegro y nada, luego ya si tenéis preguntas, pues encantada de poder responderlas. Vale, luego retomamos las preguntas a los tres ponentes. Vamos con la intervención de Rubén Jiménez, que nos va a hablar de su trabajo en el Club Deportivo Parquesol, que es para él una futbolista prototipo en un club femenino. Rubén, no sé si estás por ahí porque no te veo. Estoy. Vale, fenomenal. Pero Pues... no era eso la exposición. Ah, ¿no era eso la exposición? No Vale, era pues esa. entonces mal informada estoy. Cuéntanos, ¿de qué es tu Nada, exposición? nada. Lo primero, sobre todo, es agradeceros a la Federación por estas charlas que nos mantienen entretenidos durante este tiempo, a Alfonso y a Luis, a todos los compañeros que tenemos aquí que nos están escuchando y a Pedro y Pilar, que son un ejemplo para todos en ese sentido. Y yo encantado de poder participar y formar parte de esto. Intentar compartirlo si es posible. Se ve, ¿verdad? Sí, lo vemos bien. Vale, perfecto. En mi caso, lo que voy a exponer es un microciclo de competición en el fútbol femenino. La categoría es Segunda División, Reto Iberdrola, que se pasó a llamar así esta temporada. Y lo primero es presentarme. Soy Rubén Jiménez, entrenador del Club Deportivo Parquesol, licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, especialista en alto rendimiento con maestría en fútbol. Nivel nacional de entrenador y 11 años entrenando fútbol femenino. Estos equipos que hay aquí, o sea, durante todos estos años en estos equipos que hay aquí, aparte en masculino. A todo esto también decir y agradecer parte de cómo soy de entrenador a Pedro, a la selección, porque estuve trabajando con ellos durante muchos años y la verdad que todo el trabajo que he podido desarrollar o todo lo que he podido aprender y demás, muchísimo porcentaje tiene que ver con ellos. Yo creo que debo de presentar por lo menos al cuerpo técnico, son las personas que me acompañan día a día y con las que trabajo. En este caso, Javier Alonso, analista de scouting, es la persona que está trabajando con la información de los rivales, de las jugadoras, licenciado también en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y es nivel 1. Javier Ayala, preparador físico, que lo conocéis en la casa, ha estado también en la carrera con Pilar, si no me equivoco, con Silvia, si no me equivoco, y José Luis Pérez, que es el entrenador de porteras, también entrenador nivel 2. Para mí lo más importante, sobre todo, es el trabajo del cuerpo técnico de cara a la coordinación y el trabajo de equipo. Todas las áreas de un cuerpo técnico tienen que estar completamente sincronizadas. No vale de nada que yo haga muy bien mi trabajo si no tengo una buena respuesta para mi preparador físico, si no tengo un buen trabajo preparado con entrenamiento de porteras. No vale nada si el análisis de la persona que trabaja conmigo es muy bueno, pero yo no le hago caso. El reflejo nuestro, sobre todo, es lo que queremos que vean nuestras jugadoras, es eso, ¿no? Es ese trabajo en equipo. Y en el centro de todo, al final, para lo que nosotros trabajamos, en nuestro caso, por la categoría y lo que significa es que la plantilla es lo más importante, está en el centro de todo. Nosotros, por la competición que es, tenemos unos objetivos y, evidentemente, en vista a unos resultados, pues tenemos que dar un rendimiento concreto que nos pide el club. A partir de ahí, nosotros trabajamos con información del rival, un informe que realiza en este caso Javier Alonso, unos conceptos con los cuales vamos a trabajar para el planteamiento, como pone ahí, primer planteamiento de partido, de cara a lo que pretendemos hacer, según lo que hemos visto en
en ese informe. Un reparto filtrado de la información. ¿Qué quiero decir con esto? No vale de nada hacer un sobreexceso de información a la plantilla. Tiene que haber un reparto durante la semana, porque nosotros trabajamos así, un reparto durante la semana de esa información y un filtrado de lo que queremos que ellas entiendan, por lo menos que creemos que es lo más importante, con lo que se tienen que quedar. A raíz de ahí viene un poco relacionado con lo que decía Pedro, ¿no? Tareas interrelacionadas para una mayor eficacia en la asimilación de conceptos y sobre todo como el punto final, el planteamiento de partido. Quiero decir, hay muchísimos ejercicios, todos son válidos, hay muchísimas tareas de posesión, hay muchísimas tareas de finalización, hay de todo, pero realmente si no hay una relación entre ellas y si no hay esa relación de cara a los conceptos que vamos a trabajar, no va a tener la eficacia como haciéndolo así. Por poner un ejemplo, no poner un informe que es mucho más largo y mucho más detallado, nosotros estudiamos a una estadística del rival, datos como local, por ejemplo. En este caso es una semana que nos enfrentamos al Racing de Santander, que era un enfrentamiento directo, entre comillas, con respecto a ellas. Es un equipo que como local, en 11 partidos, había encajado 10 goles y había marcado 21. Como visitante en 10 partidos disputados, 15 goles marcados, 22 encajados. Era un equipo que estábamos viendo que tenía un índice de goles bastante alto, pero también encajaba muchos goles. Por lo tanto, eso nos daba ya de por sí una serie de datos para poder afrontar el partido. También los tantos que encajan y que marcan en la primera como en la segunda parte, muy similar, y lo mismo con respecto al número de goles que se refieren a los que encaja, ¿vale? Tanto la primera como la segunda parte. Datos así de importancia que podemos ver, ha ganado 6 partidos en casa frente a 5 derrotas y el único empate que ha conseguido la temporada ha sido en casa también. Las últimas 3 jornadas ha conseguido solamente 3 puntos. Era el quinto equipo que más goleaba de la liga y era el sexto equipo más goleado de la categoría. Segunda parte tiene un mayor protagonismo en goles a favor con respecto a la primera. Goles encajados, segunda parte también mayor que con respecto a la primera. Esto quiere decir que era un equipo, nosotros nos intuíamos y habíamos visto que era un rival que durante la segunda parte se abría mucho más. Un rival que ya fuera por la faceta física, ya fuera por los cambios, por modificación de sistemas según viera el entrenador rival. Durante la segunda parte siempre ocurrían cosas, siempre había un mayor número de goles. Esto nos permitía a nosotros, sobre todo, mantener una idea clara sobre el planteamiento de partido. Y algo muy importante que valoramos era que 7 de los 8 goles encajados eran los minutos finales, los últimos 15 minutos. De hecho, en este partido nosotros lo ganamos con 2 goles del minuto 85 al minuto 92, si no me equivoco. Como ejemplo de alineaciones que tenían previamente a nuestro partido, 2 rivales además bastante importantes, como era el Barça B y el Athletic Club de Bilbao B, 2 rivales que eran fuertes, nos podíamos hacer una idea de las alineaciones más potentes que podían sacar y en ellas sobre todo lo que vemos es como lo que es la base, la parte central del equipo no cambia. Eso nos hace ver también cómo poder plantear las situaciones que teníamos en la zona interior y ver cómo trabajar por zonas exteriores. Hay detalles, como por ejemplo la lateral izquierdo cambiaba de banda izquierda a banda derecha en un partido u otro. Esto también lo que nos hacía entender era que dentro de esa polivalencia podíamos encontrar cuál era la zona que mejor o peor se le daba a este jugador y poder entrar de una manera u otra. Y también por su estadística y por sus datos veíamos cómo la parte central del campo, por su altura en la jugadora, su contundencia, su forma física, iba a ser muy importante para ellas. Nosotros en esta semana hacemos un cambio en el sistema de juego porque físicamente nos iban a sobrepasar, ya nos había pasado en la ida, queríamos hacer un cambio, queríamos ver cómo podíamos reaccionar a esto, intentando tener un equipo con más posesión de balón, intentando tener más amplitud en los momentos con balón y un equipo más cerradito, más replegado cuando no lo teníamos. Vemos también los cambios y los goles que marcamos equipos. Era la delantera que más goles había marcado en la categoría por entonces, que si no me equivoco compartía el liderazgo del Pichichi con Claudia Pina, en este caso era Alice Chamorro, y vemos que son 15 goles con respecto a su equipo. Evidentemente,
podemos decir así un poco malamente hablando que viven de los goles que ella marcaba. Entonces tenemos una función principal, evidentemente que esta jugadora no tuviera espacios para correr, ya que era muy física, y sobre todo ocupar bien el resto de zonas e intentar cerrar a las jugadoras que podían nutrirla de pases para que no lo recibiese, evidentemente. Y una jugadora muy importante, una jugadora ya Silvia Martínez, una mediocentro, súper importante en el AVP ofensivo de ellas, AVP defensivo, y sobre todo por el liderazgo que tiene capitanía, y de hecho se ve reflejado incluso en los goles, ya que además no es una jugadora que se incorpore mucho al ataque, pero cuando tiene esas subidas es muy peligrosa. Dentro de toda esta información que tenemos, nosotros sacamos una conclusión y un uso de la información. El cuerpo técnico el lunes tiene este informe, se lo entrega al analista, y un visionado o unos cortes para el visionado de los partidos que hemos estado sacando. Conclusión sobre lo que hemos visto, desarrollo en el planteamiento de partido y la información filtrada más relevante que le vamos a dar a las jugadoras. Aquí es muy importante sobre todo decir que tanto la preparación física como el entrenamiento de porteras tienen su parte especial, ya que la portera tiene que trabajar de una manera concreta. La preparación física, aparte de que tenga su propia planificación, tiene que adaptarse de cierta manera a ese momento, ¿no? Por el que atraviesa el equipo. No va a ser nunca, por desgracia, nunca tienes la planificación 100% exacta, porque el equipo puede estar pasando por un buen momento y cambiar, o puede estar pasando por un mal momento, o puede haber un momento de más lesiones en la plantilla. Por lo tanto, es súper importante en este sentido esta comunicación, como decía al principio, para poder preparar todo. La información que se da a la plantilla se da normalmente previamente a la sesión, unos 20 minutos de charla, más no tiene mucho sentido porque la atención que se presta es mucho menor según va pasando los minutos. Se detalla la información por línea, se detalla información sobre jugadoras concretas, hay un visionado de cortes de manera general para todo el equipo y de manera individual. Por hacer una estructura del planteamiento semanal, en el primer día de información solemos hablar de las asignaciones rivales, las jugadoras más importantes del rival y los datos estadísticas de interés como los que hemos visto al principio. Y una breve explicación sobre el planteamiento inicial que pretende el cuerpo técnico llevar a cabo para ese partido. Durante el martes la información que se transmite son inicios de juego rival, juego propio, el refuerzo sobre el planteamiento inicial y una primera evaluación de los conceptos trabajados, que esto ya lo hacemos a posteriori. El miércoles, en nuestro caso, es un día de descanso para las jugadoras, pero el cuerpo técnico tiene una valoración del planteamiento inicial. Vemos durante esos 2 días previos qué se ha hecho, qué conceptos se han conseguido asimilar o no. Vemos con la revisión sobre los vídeos del rival, aunque ya se haya hecho, pero seguimos viendo continuamente todos los días de la semana, el miércoles más por ese descanso, qué jugadoras nos pueden venir mejor para esa primera alineación y, por supuesto, la primera idea de la alineación en base a las características de nuestras jugadoras que mejor se vayan a adaptar al planteamiento de partido y a las rivales del otro equipo. El jueves es el día de tercera información, quizás un día un poquito más espeso, vamos a decir así, por un tema de que se explica puntos débiles fuertes del rival, los nuestros, planteamos las situaciones concretas para nuestra fase defensiva y ofensiva y sobre todo nosotros trabajamos mucho las transiciones. Creemos que, yo creo que en el fútbol moderno, por lo menos las transiciones son la base del juego. Si controlas y sabes las transiciones del rival, tienes un porcentaje muy alto de poder sacar partido, de poder ganar un partido. Al final de la sesión se hace un análisis del trabajo realizado con todos estos puntos que hemos ido hablando, más los de los días anteriores, y valoramos el trabajo para el viernes, terminar de cerrarlo, porque el viernes como cuarto día es un refuerzo de información, es un repaso, si hubiera dudas en el planteamiento, metemos también el AVP para terminar de cerrarlo, hay un análisis definitivo de toda la semana y de aquí, si las cosas son como hemos planeado y pensamos, sale un planteamiento final. Quería mostraros, yo no tengo los medios que tiene Pedro para poder mostrar vídeos de entrenamiento y demás, pero bueno, sobre todo a nivel de sesión, lo que he hecho ha sido quitar la parte de la preparación física, pero dejar un poco el apartado de las tareas. El lunes normalmente es un día de recuperación, por lo tanto las tareas van de otra manera. Aquí, como podéis ver, la tarea número 1 simplemente es una rueda de pases con diferentes conceptos, ya sea de desplazamiento largo, dejadas anticipaciones, por cosas que hayamos visto para el rival. Hayamos visto que haciendo los cambios de orientación concretos en zonas concretas podíamos hacer mucho daño y queríamos preparar a las jugadoras desde un primer día para trabajar este punto. Una tarea número 2, en la cual ya estamos metiendo un juego de posesión,
Es un 6x6 con 6 comodines. Vemos una zona interior marcada por 4 picas amarillas y porterías de picas rojas en diagonal. La idea, ¿cuál es? Evidentemente es mantener esa posesión del balón, buscando los espacios interiores, el espacio interior amarillo, para poder conectar dentro, dejándolo libre. Este ejercicio lo explicaré un poquito luego después, más específicamente, porque creo que veis la evolución de cómo trabajamos nosotros en los ejercicios. Y por último, la tarea número 3, un partido, medio campo, en el cual ya se puede ir viendo cómo vamos a ir trabajando. Es decir, en ambos equipos se está trabajando con 3 jugadoras atrás, hicimos un 1-3-5-2 ese día, desde el primer día montando esa idea de juego, ese planteamiento, y las jugadoras por fuera para que ellas vayan bien, máxima amplitud, para que ellas pudieran ver ya lo que íbamos a ir haciendo y ver cómo nosotros ver cómo ellas respondían. Segundo día, la segunda sesión, la tarea, empezamos como el día anterior, con un pequeño rondo en el cual había que filtrar un pase por una zona interior. Igual, aquí ya estamos mandando un mensaje, decía Pedro, que el rondo no es una tarea de diversión, que lo puede ser, sino que el rondo es una tarea para introducir conceptos. Al final, como cualquier ejercicio, el rondo es un juego de superioridad numérica en ciertas zonas, tiene un objetivo común, en este caso era mantener el balón y filtrar el balón por esa triple portería, e intentar, evidentemente, que la presión y las jugadoras que estaban dentro supieran cerrar bien el espacio y saber en qué momento ir a la presión para poder recuperar. Una segunda tarea en la cual vemos una evolución de la tarea anterior, es decir, la tarea anterior, si recordáis bien, aquí había 2 picas, 2 picas, 2 picas, 2 picas. Ahora mismo hemos sacado esas picas fuera, las hemos colocado en zonas exteriores para trabajar otro concepto, como es el robo y esa transición ataque-defensa por parte del equipo que tenía el balón y la transición defensa-ataque por parte del equipo que recuperaba. Igualmente, nosotros acabamos todas las sesiones con partido, con competición, siempre. Es la mejor manera de poder ver esa transferencia de lo que estamos entrenando y de lo que pretendemos que el equipo haga. Y, por ejemplo, aquí ya vamos metiendo algunos conceptos como superioridad interior, pero las llegadas son por zona lateral. Mantenemos igual, misma idea, mismo concepto, que las jugadoras asimilen cómo tienen que trabajar esas fases que vamos preparando. Un tercer día, ya directamente, después de la preparación física, entramos con un ejercicio de presión orientado, que lo voy a explicar después más fácilmente porque aquí se ve muy pequeño, y una simulación en un 6x5 en el cual vemos 6 contra 5 más 2, en el cual podemos ver ya directamente la preparación de un 3 con 2 mediocentros por delante, donde las jugadoras, si vemos que puede haber algún tipo de duda, vemos que necesitásemos trabajar algo, hacer algún tipo de corrección, podamos hacerlo de una manera un poquito más concreta. Decir que aunque nosotros cambiáramos el sistema ese día para ese partido concreto, no era la primera vez que jugábamos con este sistema. El equipo ya había jugado en 1-3-5-2 la temporada anterior, la base del equipo era prácticamente la misma, aunque cambiaba alguna jugadora, pero ya lo habían entrenado previamente. Es decir, esto no es llegar, cambiar el sistema un día concreto porque me apetece o porque creo que me va a salir mejor. No tiene nada que ver. Esto es un trabajo largo, estamos hablando de que esto ya es finales de febrero, es decir, hay una preparación detrás y el equipo nuestro concreto, por la manera de trabajar que tienen ellas y nosotros cómo se lo hacemos ver, se adaptan bastante bien a las situaciones y tienen una mentalidad bastante abierta para poder afrontar cualquier planteamiento que propongamos. Y aquí podemos ver como tarea final en el partido, como ya es a 3/4 de campo, vemos diferentes situaciones, una zona interior donde decíamos que había que mantener una mayor superioridad numérica. Esto, sobre todo, queríamos que las jugadoras lo entendiesen por un motivo principal, y era que el Racing, dentro de ese espacio interior, sus 2 mediocentros trabajaban de una manera espectacular, sus 2 centrales trabajan de manera muy buena. Había una de las delanteras que venía siempre a apoyar a esa zona central y formaba una superioridad buenísima. Físicamente eran maravillosas y nosotros lo que pretendíamos era precisamente todo lo contrario, dejar 2 jugadoras en amplitud, intentar acumular jugadoras en la zona interior y trabajar con esa zona ocupada pero libre para poder aprovechar los espacios por banda. En este ejercicio igual está ampliado y lo podemos ver más detenidamente para explicar algún concepto más que trabajamos en ese partido. Y viernes, normalmente trabajamos acciones de finalización. En este caso los hicimos mediante jugadas, muy similar al ejercicio que hemos metido el día anterior, buscando meter los balones filtrados en estas porterías de picas, imaginando que estaba ocupada la zona central, igual
pasamos al ejercicio del día anterior metiendo algunos tipos de conceptos diferentes, es igual que 6, 5 más 2, como podéis ver aquí, y luego directamente un doble de área. En el doble de área, como podemos ver, ocurre la misma situación, ocupación del espacio interior y dejando espacio libre por la zona exterior. Era la idea desde un primer momento, el equipo asimiló bastante bien los conceptos durante la semana y lo que quisimos era reforzar un poco dentro de esas situaciones de finalización o ya en campo rival, en el caso de que el Racing estuviera más replegado o tuviera ocupada más la zona central, que siempre tuviéramos esas referencias laterales, como bien decía Pedro en la charla que decía, sin mirar, tengo 2 compañeras que van a estar preparadas y saben que tienen que estar preparadas para poder actuar, estar siempre en amplitud, no meterse por dentro si no es necesario y paciencia para poder recibir y poder jugar. Estos son los ejercicios que decía antes. Esta es la zona central que hablaba al principio, zona libre para poder hacer un desmarque, ocupar esa zona y seguir con la posesión. Al final son 12 jugadoras contra 6, es decir, lo que tratamos nosotros es de que entiendan que el concepto no es hacer un juego directo, no es entrar en una disputa ni en unos duelos, no duelos aéreos. Nosotros sabíamos que por físico era muy difícil ganar, por lo tanto teníamos que hacer un buen juego de posesión y luego, como comentaba precisamente Pedro en su charla, hacer un pressing tras pérdida bastante intenso para intentar recuperarlo lo antes posible. El equipo que roba, evidentemente, esto lo sabemos todos, puede jugar con comodín y automáticamente pasa a tener la posesión. Dentro de este mismo ejercicio metimos una variante en el cual el equipo que recuperaba salía a la zona exterior para hacer de comodín, el equipo que pasaba de comodín el que estaba de comodín pasa a mantener la posesión y el que pierde la posesión pasa a defender. La evolución del mismo ejercicio en el día siguiente, en el cual cuando yo recupero balón, en el equipo que defiende, cuando yo recupero balón, tengo 2 posibilidades. Puedo jugar con mis comodines, con las jugadoras exteriores o las jugadoras interiores para mantener la posesión o intentar conectar directamente sobre las porterías de picas, estas picas amarillas, para poder dar un pase filtrado o una contra concreta. ¿Por qué? Porque el Racing juega desplazamientos bastante largo. Es decir, ellas siempre que recuperan tienen la misión de llevar el balón lo más rápido a Alice Chamorro, su delantera. Era la jugadora que teníamos que evitar que conectaran con ella. Y si nosotros trabajábamos ese pressing tras pérdida, podíamos evitar esas acciones. Por lo tanto, lo que pretendíamos era que esos balones no llegasen directamente a portería de picas. Era la idea principal, para poder trabajar y dar más intensidad a ese pressing tras pérdida. Y aquí tenemos el juego de transiciones orientado. Aquí ya se plantea directamente con una situación de 3+3 en presión, con 3 jugadoras y 3 jugadoras en un campo, 3 jugadoras y 3 jugadoras en el otro. El equipo que presiona es el equipo rosa. 3 jugadoras en zona de presión, una jugadora en amplitud, 3 jugadoras por dentro, como si fueran centrales. Una jugadora que tiene que hacer movimientos de entrada y salida para poder dar amplitud. ¿Cuál es la idea en este ejercicio? Llegar a conectar con el equipo verde, el equipo naranja conectar con el equipo verde, pero nunca levantando el balón para no entrar en esas disputas de ese juego aéreo y en esos duelos, sino mediante lo que es la asociación rápida y jugar al otro lado. No hay un límite de toques, no creíamos necesario dar un número de toques, simplemente conectar en estos espacios y que el equipo rosa, que podía simularse un poco en ciertas situaciones a lo que hacía el Racing, tuviera que hacer esa presión y marcar gol en las porterías rojas. Al final, todos estos ejercicios vienen orientados de tal manera que cuando llegues a la zona al momento de partido, podamos volver a trabajarlo directamente. Marcamos una zona central, marcamos un espacio que era importante que estuviera ocupado, pero en el cual no se hiciese conducciones excesivas, no repitiéramos mucho en el número de pases en esa zona, siempre el juego tiene que ser de entrar en esa zona y volver a salir. 2 referencias laterales siempre muy claras, una delantera que estuviese jugando con el fuera de juego, entrando y saliendo con sus 2 centrales, y una delantera que pudiese entrar y salir continuamente, igual que como la otra delantera, jugando con la zona para poder crear diferentes situaciones y crear el error en el equipo rival. Por el apartado de salida de balón, evidentemente, con 2 jugadoras preparadas directamente, y ya dependiendo de la jugadora que fuese, la central o la medio centro trabajamos de una manera o de otra. Lo que quiero sobre todo transmitir en este sentido es que todas las tareas tienen, por nuestra parte por lo menos, están relacionadas, todas tienen unos conceptos a trabajar, un planteamiento común, no hay ninguna tarea que quede suelta como, bueno, vamos a hacer un rondo pues para
para poder descansar, ¿no? O vamos, bueno, un poco para que se diviertan. Yo creo que nosotros, cuando estás en una categoría en la cual te juegas un ascenso, te juegas un descenso, estás jugándote una posición determinada, lo que tienes que hacer al final es ir a ganar y el divertirse, crearlo dentro de estos ejercicios. Crear esa gestión de grupo mediante estos ejercicios que estamos hablando, ejercicios, como podéis ver, todos con balón, todos los ejercicios orientados y muy dinámicos. No pretendemos tener un equipo parado, salvo situaciones concretas. Cuanto más dinámico sea, es mucho mejor, mucho más amable para las propias jugadoras que estar parando, activando, y sobre todo que de cara al planteamiento de partido, nosotros como entrenadores podemos ver si de verdad han asimilado o no lo han asimilado bien. Como conclusión final, lo que estábamos hablando, el tema de los conceptos, el desarrollo del planteamiento por parte del equipo. Y una de las cosas que yo creo que es importante en la competición, y es que la decisión de las alineaciones, hay jugadoras que son muy buenas, pero nosotros, por ejemplo, pensamos que según las características de las jugadoras, evidentemente de las que disponemos en ese momento, quitando lesiones y amonestaciones y demás, tienen que ser las que jueguen para desarrollar el planteamiento de partido. Evidentemente para eso tienes que tener a 22 jugadoras activas, metidas en el equipo, y es lo más difícil, ¿no? Esa gestión y esa dirección del equipo. Pero al final, si utilizamos las características de las jugadoras para poder afrontar estos partidos, estos planteamientos, lo que acaba ocurriendo es que tienes lo más orgulloso, por lo menos yo me siento como entrenador, es cuando el domingo voy a jugar el partido y veo que mi equipo hace lo que se ha trabajado, lo pone en práctica, se ve esa transición de los entrenamientos al partido y sale lo que tú quieres. Nada, muchas gracias. Muy bien, Rubén, pues muchísimas gracias a ti por compartir tu trabajo diario y semanal en el Club Deportivo Parque Sol, y también por la puntualidad y el rigor en el tiempo. Muy bien, estupendamente. Vamos a hacer un pequeño debate. Aquí es a lo mejor algo difícil a tres, pero a lo mejor plantear algunas de las cuestiones que vosotros al preparar estas charlas se os han venido a la cabeza. Lo que hablábamos antes, Rubén, estas quizás más para Pedro y para Rubén, como entrenadores. ¿Tenéis en la cabeza una futbolista prototipo para club y para selección? Incluso tú, Silvia, también nos puedes ayudar a darnos ideas en este sentido. Rubén, si quieres, que te tengo a ti en pantalla. Adelante. Que empiece Pedro, por orden. Venga. Dale, Rubén. Yo creo que el fútbol femenino está evolucionando de una manera bastante rápida. Que ahora mismo, por ejemplo, en primera, hablando de nuestra liga, el prototipo de jugador ha cambiado muchísimo y las jugadoras cada vez físicamente están más preparadas. Como decía Silvia, yo creo que la profesionalización dentro de los cuerpos técnicos, eso ha ayudado muchísimo a este trabajo. Y a mí siempre, yo veo dos plantillas, sobre todo en este sentido, en el trabajo que hacen en nuestra liga, que es el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, para que son las jugadoras más estilizadas en el aspecto futbolístico, que más preparadas están. Y no me parece, no me extraña nada que los éxitos que están teniendo en temporadas anteriores ambos equipos, porque creo que son los que mejor trabajan en todos los aspectos. Pero físicamente se nota que la jugadora ya es más alta, tiene un mayor trabajo de fuerza, y yo creo que también en ese sentido pues la selección se beneficia, y es ese trabajo de los clubes lo que luego hace que lleguemos a ese punto máximo en la selección. Bajo tu criterio, Pedro, un prototipo de futbolista de selección. A ver, tanto en chicos como en chicas, las mejores jugadoras normalmente son las que toman mejores decisiones en cualquier deporte. Es la típica niña que si la tienes en el colegio juega bien a baloncesto, a fútbol, a balonmano y a todo, ¿no? Luego, si tiene una capacidad de aprender para poder asimilar lo que tú necesitas, como ha estado enseñando, por ejemplo, Rubén, en cuanto a los planteamientos o a lo que juega tu equipo o lo que tú demandas de esa posición, si tiene una ilusión y capacidad por aprender, y aparte pues ella es hábil en la toma de decisiones, pues todo irá más fluido. Luego, en cuanto a capacidades físicas, una jugadora coordinada pues tiene un repertorio de acciones técnicas mucho mayor que una que no lo es.
Y si a eso le sumas, pues que si físicamente está bien trabajada, independientemente de lo que nos decía Silvia, de poder evitar lesiones, si es más rápida o más resistente a las acciones, pues va completando pues todas las partes de esa jugadora, ¿no? Y que todo eso sea capaz de hacerlo en el contexto de la máxima competición, no en el entrenamiento del jueves. Para ti, Silvia, ¿qué criterios físicos desde la preparación podemos dar a una futbolista para que nos llegue a ser ese top de selección o ese top de club desde categorías inferiores? Hombre, es complicado porque no depende directamente de ella, depende un poco de la filosofía de entrenamiento de los clubes donde vaya integrándose y de los entrenadores, pero como cada vez los entrenadores están mejor formados, desde mi punto de vista en el fútbol femenino no ha cambiado, eso ha cambiado muchísimo. Yo creo que es el entrenamiento, lo que acaba de decir Pedro, la coordinación. La coordinación que está estrechamente vinculada con la fuerza, es decir, desde pequeñas que aprendan todo lo que pueda de coordinación, porque eso les hará ser buenas futbolistas o buenas jugadoras de baloncesto, buenas jugadoras de tenis, lo que sea. Y a partir de una buena coordinación, ya cuando son un poquito más mayores, con el entrenamiento de fuerza, se mejora incluso esa coordinación, se mejora la velocidad. Y desde mi punto de vista, una jugadora coordinada, y también lo acaba de decir Pedro, toma mejor las decisiones y tiene una mejor ejecución técnica, porque no tiene que estar pendiente de la coordinación. Entonces, desde mi punto de vista, la coordinación, cuando son más pequeñas, en categorías más bajitas, y luego la fuerza y, por supuesto, la velocidad, pero la velocidad está estrechamente vinculada con la fuerza. Vosotros tres que tenéis experiencia dilatada en el fútbol femenino, ¿qué os ha llamado la atención en estos años de mejoras en los cuerpos técnicos o incluso de recursos técnicos que ya los equipos femeninos utilizan? Pedro, vamos a empezar por ti. Vale. Bueno, Tú has sido yo creo parte que de esa evolución, sí. ha habido, yo he hecho de todo en la federación, ¿eh? He hecho de analista, preparador físico, entrenador de porteros, de segundo entrenador, y he vivido también pues la evolución de algunos ámbitos dentro del cuerpo técnico que han ido creciendo. Viví lo de la preparación física, viví lo del entrenador de porteros, que hace 10 años ahora pues hay un mundo. Viví la recuperación de lesiones y la importancia que tiene tener a todos los jugadores disponibles. Y ahora mismo yo creo que estamos en la etapa del análisis, estamos en el auge del análisis y es donde más medios dedican los clubes. Los cuerpos técnicos al final, aparte de abarcar y especializarse en todo lo que puede tener repercusión en el partido, en todo, pues te digo todo hasta en la nutrición o hasta en el viaje, hasta, o sea, tratar de tener todo al detalle, pues necesitas mucha información de lo que te vas a encontrar. Eso es como antes, que no teníamos GPS y dices, venga, vamos a ir a un pueblo al lado de Aguilar que se llama Nestar, que por cierto, el doctor de vuestra selección y mi padre son de Nestar. Antes sin GPS, pues tendrías que mirar, a ver, buscar en la guía Repsol, llegar, preguntar y tal. Pues ahora, antes de jugar un partido, pues tienes que ver a lo que te vas a enfrentar, porque si no llegas tarde a todo. En el caso de tu experiencia, Rubén. Pues bueno, un poquito igual como Pedro, en el sentido de que hemos hecho de todo. Hemos pasado de ser dos personas, un primer entrenador, que era que intentaba ver algo, tener informes del rival, y un segundo entrenador que hacía de entrenador de porteras, que hacía de preparador físico, que llevaba el material y hacía de todo. Esta temporada nosotros, por ejemplo, éramos 4 personas más un delegado, como había explicado antes en la diapositiva, ¿no? Un analista, un preparador físico, un entrenador de porteras. En este caso, José Luis es el segundo entrenador nuestro y ya habíamos crecido en ese aspecto. Pero claro, veíamos nosotros, por ejemplo, otros equipos llegaban al Saso y teníamos que poner un banco aparte para toda la gente que venía de los rivales. Que si aparte del fisioterapeuta, que si 2 delegados, que si el encargado de material y toda la familia estaba allí para acompañarles. Nosotros, en este caso, la temporada que viene, hemos conseguido la incorporación de 2 personas más al cuerpo técnico. Y eso lo que nos va a permitir, evidentemente, pues es un reparto de las tareas y yo pienso una mayor eficacia, siendo personas profesionales y formadas
pues hombre, es lo que se pretende. La verdad que en cuanto a medios, como decía Pedro, ¿no? El tema del análisis es los que más se invierte. En ese sentido, en lo que más tiempo también trabajamos, ya que ahora mismo el nivel de información es tan alto, o lo que podemos tener es tan alto, que si no lo trabajas bien, la diferencia se palpa luego en el campo. En tu parcela, Silvia, de preparación, me imagino que parecido habrás visto un mundo, ¿no? Desde que... Yo, a ver, estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto Rubén como Pedro. Yo lo que he visto, el principal cambio creo que se ha producido en los últimos 5 o 6 años y sobre todo con la integración de entrenadores bien formados en el fútbol femenino. Porque a partir de esa integración de entrenadores bien formados, porque antes, bueno, pues lo sabemos todos, entrenaba cualquiera, cogía el equipo o incluso había varios entrenadores, venía el que pillaba, o sea, no había un criterio, no había una estructura. Yo creo que con la entrada de entrenadores formados, a su vez eso es lo que ha conllevado la entrada de cuerpos técnicos, porque esos mismos entrenadores son los que han exigido que haya un preparador físico, que haya un entrenador de porteros, que ya se está empezando a meter el ámbito de un readaptador para todo el tema de lesiones, para recuperación de lesiones, porque es muy importante tener todo el equipo disponible el mayor tiempo posible. Y creo que ahora se está avanzando un poquito, todavía falta mucho en todos los campos, pero creo que se está avanzando poco a poco en aspectos complementarios como la nutrición, la psicología y, por supuesto, el análisis de partidos. Pero creo que falta muchísimo. O sea, se ha avanzado mucho en 5 o 6 años, pero falta mucho. En esto que falta, ¿qué me hablas? No te vayas tú de la pantalla. Vamos a empezar por ti ahora. ¿Qué objetivos debe alcanzar el fútbol femenino? ¿Me preguntas a mí? Sí, a ti, Silvia, sí. Pues mejorar a nivel estructura, porque estamos hablando de, sí, la liga, vamos, las categorías superiores sí que van adquiriendo una estructura, pero todavía te sigues encontrando con muchísimos clubes a muchos niveles que siguen sin tener esa estructura. Entonces yo creo que el objetivo sería no profesionalizar, porque profesionalizar evidentemente es muy difícil, no profesionalizar todo, pero sí lograr una estructura estable en los clubes, dentro de los diferentes clubes. Que tengan un cuerpo técnico. Yo no digo que tenga que haber 10 personas en un cuerpo técnico, evidentemente, pero sí que haya una estructura estable, un cuerpo técnico estable. Porque es muy bonito la Liga Iberdrola y el Reto Iberdrola, y lo ves y parece que todo el fútbol femenino es profesional y es mentira. O sea, y lo vemos a diario. Entonces, pues bueno, eso es lo que creo que deberían avanzar los clubes. Para vosotros... Sí, Perdona. Sí, que parece, ahora como lo dan por la tele y demás, parece que todo está creciendo muchísimo y desarrollándose, y es mentira. Es decir, por debajo todavía queda mucho trabajo que hacer. De ese trabajo, Pedro, Rubén, ¿vosotros qué objetivos os marcáis como parte de ese fútbol más top, digamos, ¿no? Rubén. Voy. Pues vamos a ver, nosotros como club y dentro de los que estamos, por ejemplo, en el Grupo Norte, lo podemos decir con facilidad y con franqueza. La realidad es que somos un club humilde, no somos una estructura profesional. Me refiero a que haya un masculino detrás, respaldando, como otros equipos, ya sea da igual, se llame Barça, se llame Alavés, se llame Eibar, Osasuna, es que da igual. Todos estos equipos al final te enfrentas a ellos, al Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Nosotros lo que tenemos que hacer, como lo ha dicho Silvia, es crecer en estructura. Si nosotros no crecemos como club, no tenemos una estructura de base bien creada, no tenemos un trabajo en la base también bien creada, va a llegar un momento que nosotros no vamos a poder competir con esos clubes, es imposible, porque nuestro presupuesto no es ese. Nunca vamos a llegar a ser un club, ojalá, pero lo normal es que no llegues a ser así. El apoyo de un masculino es muy importante para cualquier deporte, ya no solamente el fútbol femenino, pero lo vemos en el Barça, como tiene una sección de hockey, es la mejor, como la sección de fútbol sala, es la mejor, la de baloncesto de siempre. Entonces, nos encontramos con que no somos una estructura potente en ese sentido. Si conseguimos crear una buena base, conseguimos trabajar bien, evidentemente, nosotros los primeros como entrenadores, en la base y demás, podemos conseguir estabilizarnos. El fútbol femenino va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, espero que sea así. Pero la realidad es que nosotros tampoco podemos detenernos. No podemos detenernos porque seamos a lo mejor un club más humilde, no, nos tenemos que quedar aquí. No, hay que mirar más allá, hay que trabajar cómo crecer esas niñas, ¿no? que vengan a Parque Sol, que estén contentas, que quieran venir, que quieran crecer,
que nosotros las hagamos crecer, que después vayan a la selección territorial, de la selección territorial pasen a la selección nacional, y ese es el objetivo en el fondo del fútbol, a día de hoy en el fútbol femenino, ¿no? Llegar al máximo nivel, y para llegar al máximo nivel tenemos que crecer los clubes. Pedro, en cuanto a la Federación Española, Selección Nacional, ¿qué objetivos? Bueno, desde mi visión un poco más global, que me aporta los años que he estado en diferentes países, os puedo decir y asegurar que el nivel de los cuerpos técnicos, no solamente entrenadores, en España es top, es el mejor nivel que hay en todo el mundo. Hay una calidad, una formación constante y un intercambio de información entre los entrenadores que nos sitúa como los mejores entrenadores del mundo, y lo puedo decir así claramente. Vale, pues si os parece vamos a abrir el chat para que los participantes puedan formular sus preguntas. Me las ponéis al chat del administrador, de Pilar Alonso, y bueno, y esperamos que sean muchas y variadas. Mientras tanto, contadnos qué momentos de vuestras carreras deportivas recordáis con especial interés. De entrenador no hay tantas alegrías, se sufre más. El europeo que ganamos en Sub-19 en 2017, que también ganamos casi al final, y contra Francia, que nos había ganado la final el año anterior. Pero sobre todo quizá cuando tú sientes que lo que has estado trabajando y planteando ha funcionado, y eso ha revertido en que las jugadoras están convencidas de lo que se hace. Eso es la mejor sensación, yo creo, como entrenador. ¿Algún momento especial para ti, Rubén? Sí, como entrenador se sufre, como dice Pedro, pero recuerdo con muchísimo cariño la final con la selección madrileña sub-18, que por entonces era seleccionador Goyo Guerrero. Estaba yo con él de preparador físico y nos enfrentábamos a Cataluña. Y fue muy especial además porque durante todo, después de ganar las semifinales y demás, en penaltis, se había hablado muchísimo, ¿no? de cómo había ganado Cataluña a su rival, se ha hablado mucho de Cataluña, cómo se había filtrado cierta información, bueno, pues eso, típicas guerras deportivas y demás, ¿no? Entonces era un partido muy complicado, Cataluña era totalmente favorita, aunque Madrid jugábamos en casa, y ganamos con un gol en los últimos 5 minutos. Me acuerdo perfectamente que es como decía Pedro, ¿no? Siempre que consigues algo que es un reto, que es muy difícil, siempre lo vas a recordar, y es un momento único en el sentido de que ya no es por ser campeón de España, no tiene nada que ver, estábamos ganando seguramente la selección más preparada en ese momento, que quizá nosotros supimos darle la vuelta al partido, a favorecernos de nuestro planteamiento, y fue muy bonito. Y también recuerdo, evidentemente, el día del ascenso del año pasado con Parquesol, cuando le ganamos 3-1 al Dinamo Guadalajara en casa, que evidentemente pues es muy bonito, es ilusionante, vamos a una nueva competición y vamos a ascender a una categoría que evidentemente se esperaba que fuera la segunda mejor de todos estos años, eran 32 equipos en vez de los 100 y pico que éramos hasta entonces. Pero un momento único de emoción fue esta temporada. Nosotros ganamos el primer partido en la primera jornada frente al Sporting de Gijón, pero hasta que volvimos a conseguir la segunda victoria fue en diciembre. Pasaron 3 meses. Hasta entonces no se pasa bien, evidentemente no se pasa bien. Hay momentos en los cuales no vamos a decir tocar fondo, porque la verdad que el equipo estuvo muy bien, estuvo muy unido, pero sí es verdad que te encuentras en momentos en los que solo empatas y vas ganando 2-1 en casa, te empatan en el 92, vas ganando 1-2 fuera, te empatan en el 82, vas ganando contra el Oviedo haciendo un partido, había diluviado, campo de césped natural, pesaba muchísimo, minuto 85, en un rebote, gol en contra, 2-2. Y al final llega un momento que cuando ganas ese partido ya es un estallo, estallas totalmente, y evidentemente pues eso pesa a las jugadoras también, porque 3 meses injustos de sufrimiento para luego poder sacarlos. Para ti, Silvia, dentro de tu carrera. Pues sobre muchos recuerdos, pero bueno, yo voy a relacionar a los dos con la selección de Castilla y León, uno como jugadora, que fue, y además las dos por el mismo motivo. Como jugadora, la primera vez que conseguimos ganar un partido, después de muchos años intentando trabajar, porque yo creo que ahí
se vio un paso, una evolución en cuanto al nivel de entrenamiento, al nivel de, no sé, de trabajo, muy lejos de lo que se hace ahora, evidentemente, pero ahí vi que había una recompensa a un montón de años trabajando bien, ¿vale? Claro, con selecciones, antes Castilla y León, estábamos muy lejos de las selecciones con las que habitualmente nos tocaba jugar, ¿vale? El País Vasco, Madrid, bueno, estábamos más a años luz que ahora todavía, es decir, estábamos muy lejos. Entonces eso sí que lo recuerdo con mucha emoción. Y sobre todo recuerdo el campeonato sub-12 de hace 3 años, que quedamos subcampeonas de España con una selección que nosotros sabíamos que no era una selección potente, sin embargo fue una selección que desde el primer minuto del campeonato se creyó lo que decíamos, se creyó lo que habíamos trabajado y salió todo redondo desde el primer minuto hasta la final. La final perdimos con Madrid, pero plantamos cara y es que fue una sensación como decir, por fin todo el trabajo que llevamos años haciendo, y ahí por ahí está Numi, 1000 años trabajando con Numi, haciendo un trabajo todos los años igual, pero por fin un año tienes una recompensa en el sentido de que desde el primer minuto tú ves que las cosas que llevas trabajando años están funcionando y te llevan a una final con una selección con la que tú no esperabas, por nivel futbolístico, con la que tú no esperabas llegar hasta ahí. Me hacen una pregunta, no sé si se va a atrever a formulárosla. Bueno, en este caso es para Pedro. Me pregunta Lorena, que no sé si te atreves tú, Lorena, a hacerlo, una de nuestras seleccionadoras ayudantes. Venga, ábrete el micrófono, Lorena, que estamos cansados de hablar. No me va a hacer caso. No se va a atrever. Ahora. Lorena de Castro, ¿no? Ah, sí. Sí. Venga, Lore. ¿Funciona? Sí, ¿Escucháis? sí, te escuchamos perfectamente, cuando quieras. Nada, que cómo trabajáis, porque en años anteriores, como bien sabes, no había la parte del psicólogo en las selecciones españolas inferiores. Ahora mismo, ¿cómo trabajáis ese aspecto? Si las jugadoras van a hablar con el psicólogo cuando lo necesitan o realizan charlas cuando vosotros creéis conveniente, ¿cómo lo trabajáis? Pensé que ibas a preguntar por qué metías tú los goles con la selección o el motivo o algo así. A ver, lo del psicólogo, tenemos un psicólogo, es Javier López Vallejo, es portero del Villarreal, del Zaragoza y algunos más. Entró dentro del cuerpo técnico hace unos 2 años y por un lado trabaja directamente con el entrenador para mejorar el trabajo del entrenador en cuanto a la transmisión de los contenidos, incluso la forma de actuar del entrenador y lo que eres capaz de transmitir a las jugadoras y la repercusión o el impacto que tiene sobre ellas. Por otro lado, con las jugadoras que lo necesitan a nivel individual, porque ya ellas se han acostumbrado a trabajar con él y le solicitan ayuda, vamos a decir, para ver cómo afrontar situaciones de estrés, ya sea porque no dan abasto con los entrenamientos y los estudios y la selección, o en una competición, pues que como entenderéis supone una situación de bastante estrés. Y luego también hace algunas dinámicas de grupo para poder generar compromiso o algunas deficiencias que podemos ver a nivel grupal. Hace ese tipo de dinámicas. A mí me ayuda mucho porque me ayuda a orientar en ocasiones el mensaje en las charlas e incluso mi actitud y lo que yo transmito con mi actitud a las jugadoras. Vale. Gracias, Lorena, por animarte. Muy bien. Una compañera de la federación quería preguntaros algo sobre gestión de grupos. Ariana, si estás por ahí, ábrete el micrófono, por favor. Sí, estoy aquí. Bueno, yo quería preguntar un poco para todos, pero en especial para Rubén, cómo había trabajado con su equipo de chicas, con su grupo, pues la gestión emocional y psicológica a la hora de enfrentar una nueva categoría como es Reto Iberdrola. No sé si has notado mucha diferencia o has tenido que trabajar algo específico. Un poco curiosidad.
verdad que teníamos una incertidumbre que era tremenda, porque a priori tú veías el grupo que te tocaba y decías, pues no solo debía estar lo que hablaba antes, ¿no? Barça B, Atlético de Bilbao, Eibar, Alavés, Osasuna, Oviedo, Racing. Era complicado, ¿no? Hacerse una idea de dónde ibas a estar, porque al final nosotros habíamos quedado segundas en la liga pero en la siguiente categoría todos eran los mejores. A priori no, todos eran los mejores. Entonces te encontrabas en un grupo de 16 equipos en el que, bueno, si sacabas la media estabas justo entre esos 8 primeros por clasificación, pero es que daba igual, daba lo mismo. Es decir, una categoría nueva y veías muchos filiales, estructuras muy fuertes y se pasó, no es que se pasara mal, las chicas llegó un momento que se veían de cierta manera, entre comillas, un poco superadas por la situación en sí de lo que eran las estructuras que tenían enfrente. Pero cambió relativamente pronto, es decir, no había ningún equipo que te pasaba por encima, incluso teniendo resultados en contra, el equipo no lo hacía mal. Las propias jugadoras en la charla postpartido, cuando hablamos con ellas, estaban tranquilas realmente. O sea, ya cuando fuimos entrando un poco en la dinámica, la dirección en este caso no fue complicada, ellas lo hicieron bastante fácil. Es verdad que siempre al final transmites una sensación de tranquilidad y de apoyo, evidentemente, hacia el equipo y sobre todo que con lo que veíamos en los vídeos, con todo lo que les queríamos transmitir, que estuvieran tranquilas. Nosotros, por ejemplo, estábamos tranquilos, pero la dificultad del entrenador no es que yo esté tranquilo con respecto a lo que yo veo que trabajamos, sino con respecto a lo que ellas vean. Al final, yo como entrenador, yo dependo de ellas. Si ellas están bien, si ellas se encuentran emocionalmente preparadas, pues estupendo. Pero si yo como entrenador tengo un equipo o tengo medio equipo que está en un momento de bajón emocionalmente hablando o duda, en este caso del entrenador, duda de cómo se trabaja, se podía complicar. De hecho, ya decía antes, de la primera a la segunda victoria del equipo pasaron 3 meses. Hubo muchísimos momentos en los cuales momentos de las jugadoras entrar en un momento bajo, momentos de llorar, momentos de duda, entre comillas, pero duda de cara a lo que ocurría, no porque se hicieran mal, ¿no? Estaban confiadas, pero veían, llegó un momento y hay una charla en un vestuario postpartido de una jugadora que preguntamos, ¿qué tal estáis? Y dice ella, es que no sabemos qué tenemos que hacer para ganar. Creemos que hemos hecho todo lo posible, ya no sabemos qué tenemos que hacer para ganar. ¿Y qué le respondes a esta jugadora en este caso? Porque tú lo sabes igual que ella, sabes igual, hemos hecho de todo y hemos tenido una mala suerte en ese sentido, poca fortuna, da igual, como lo llamemos, pero la realidad es que se ha decidido porque en un mal pase puntual, en un rebote, has encajado un gol y no has metido un gol. Hemos fallado goles a portería vacía este año, unos cuantos. Entonces, ¿qué haces? ¿Entrenas un remate a portería dentro de la pequeña para que psicológicamente estemos preparadas? Es muy difícil, la dirección es muy complicada. La categoría exigía eso, creo que nos venía muy bien el competir. Es decir, es una categoría en la cual vas a competir todos los partidos, que sea el objetivo al final que como fútbol femenino tenemos que tener, que superar competir durante todas las jornadas, que fuera interesante, que nosotros emocionalmente podamos trabajar esas situaciones de estrés. Evidentemente luego eso beneficia a las selecciones, pero la dirección más que complicada, vamos a decir que ha sido diferente y sobre todo por los momentos en los que hemos tenido se ha podido ver que hemos estado muy unidos. Yo creo que ese ha sido el secreto por lo menos de nuestro grupo, que es esa unión en el tanto cuerpo técnico-jugadoras en el grupo que hemos tenido para poder salir adelante. Gracias. No tengo más preguntas en el chat, pero yo sí que tengo una pregunta para Pedro. Y es un poco a lo mejor también de lo que hablaba Ariana de gestión emocional o gestión de grupos. ¿Cómo te enfrentas a una futbolista que no va a jugar un europeo que le tocaba este año o un mundial, Pedro? ¿Qué coges el teléfono y qué le dices? Como una que no va a jugar porque no la llamo yo. No, porque se ha suspendido, se ha aplazado por la pandemia. Al final, quiero decir, tú a lo mejor lo aceptas de alguna manera, no sé si más adulta, pero lo aceptas. Pero a una chica sub, ¿qué le dices? Sí, a las chicas que les han suspendido la ronda élite y el europeo de este verano, pues las llamo, las animo a que, pues, si ellas han estado viniendo a la selección, quiere decir que son las mejores de España, o sea que no es ninguna casualidad, y si son las mejores de España, pues el año que viene tienen que luchar por estar en la siguiente categoría, ya sea en la sub-23 o intentar entrar en el Mundial sub-20, en la promesas, en la absoluta, hacerse un hueco en primera división.
y que pues cuando acabe todo esto pues tienen que estar preparadas para seguir al nivel que se han exigido ellas mismas. Es un poco la repercusión que tiene ser jugadora de la selección. Cuando vas a entrenar, pues todo el mundo te mira, todo el mundo te exige, o cuando fallas no fallas y dicen que por qué llaman a esa y no a otra. Entonces, bueno, animarlas y que sigan con otro objetivo. Pues estupendo, yo creo que vamos a ir terminando, que yo también quiero cumplir con el horario que habíamos dicho que a las 7:15, pues también. Los participantes por haberos sumado a esta iniciativa, que esperamos que haya sido de vuestro agrado, y durante el fin de semana anunciaremos una nueva jornada de formación para la semana que viene. Mucha salud y mucho fútbol para todos. Un abrazo. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego.